Buenos días, hermanos. Qué gozo verles nuevamente en la casa del Señor. Tuvimos una oportunidad de estar fuera escuchando la palabra de Dios, pero también muy atentos de lo que ocurría por acá. Estuvimos viendo unos videos por ahí, cómo se portaron algunos. Amén. ¿Se portaron bien, cierto? Amén. Vamos a ir al día de hoy al libro de Hebreos. Estamos leyendo este hermoso libro dedicado especialmente al pueblo de Israel, dedicado a estos judíos que muchos de ellos eran creyentes y otros van a ser transformados también por medio de este mensaje. Porque esta palabra de Dios es poderosa. Amén. Así que entendiendo principalmente que los destinatarios de esta carta son judíos, conocedores de la ley de Dios, conocedores de las ordenanzas, conocedores de todo lo que Dios había hecho, tienen un legado histórico muy rico, muy potente en cuanto a su relación con Dios y también las leyes de Dios. Y aquí el apóstol, el escritor, que se hace referencia y que el apóstol Pablo es uno de los principales postulantes, autor o escritor más bien dicho de este libro, hace referencia entonces a todos estos elementos propios de la tradición del judaísmo, de lo que tiene que ver con lo que son las raíces del pueblo de Israel, su origen, su forma, su relación con Dios, y la utiliza obviamente entendiendo de la obra que Cristo va a realizar. Habíamos visto en la primera parte que Dios había hablado muchas veces por los profetas, y en estos días les estaba hablando a ellos por medio de su Hijo, Jesús, el heredero de todo, quien es mucho más grande y más importante que incluso aquel gran siervo de Dios llamado Moisés. Jesús tiene mayor importancia y por medio de él ellos entonces llegan a conocer la vida, porque él es el cumplimiento de las promesas. Y nos vamos directamente al capítulo 4, versículo 12, un versículo muy conocido y repetido, pero que quizás, siempre tenemos que estarlo recordando, porque muchas veces nosotros nos arrancamos un poquito y no tomamos la importancia de la palabra. Dice el versículo 12, lo vamos a leer todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Hebreos 4, 12. Muy bien, nosotros conocemos este versículo, pero cuando nosotros llevamos este versículo y lo estudiamos un poco en el contexto en el cual está hablando, nos vamos a dar cuenta de algunos elementos muy importantes. Cuando comienza hablando, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, le está hablando a ellos de la diligencia que tienen que tener al estudiar la palabra de Dios. Porque si nosotros retrocedemos un poco más, nos vamos a recordar, incluso lo estudiamos en uno de los versículos, a recordar que muchos de ellos fueron incrédulos a la palabra de Dios. Y ellos no entraron a la tierra prometida. Estamos hablando en el tiempo de Moisés, donde ellos tenían toda la posibilidad de conquistar, de adquirir esta tierra que Dios le había dado a sus padres y que era por la promesa hacia ellos. Pero muchos y toda esa generación de Moisés, para situarlo en un tiempo, no entró a la tierra que Dios le había prometido. Por eso el escritor le dice también a ellos, y ustedes descuidan este mensaje tan importante, esta palabra que viene por medio de Cristo, tampoco van a entrar a la promesa de Dios. Por lo tanto, iban a ser castigados, disciplinados, porque la salvación viene por Jesús. Amén. Y él está diciendo, si ustedes, al igual que ellos, son incrédulos, no van a entrar. Está hablando de la diligencia entonces a poner atención a la palabra de Dios. Y principalmente está enfocado al mensaje que Dios les había dado. Más que la parte escrita, estaba enfocada al mensaje, al evangelio de Dios, haciendo referencia a lo que ellos habían recibido por medio de los profetas y en este tiempo habían recibido por medio de Jesús. Así que no se hace o más bien se hace más énfasis a la palabra dicha o predicada hacia ellos. Y ellos, lamentablemente, no habían obedecido a esta palabra de Dios. Y ahí vemos entonces que la palabra de Dios también tiene que ver con juicio hacia ellos, a los incrédulos, pero con vida a los que sí habían creído. Y esta palabra de Dios es viva. Es una característica propia de Dios, porque Dios es el que da vida. Amén.
Y como Dios da vida, esta palabra también es viva. La vara de la boca y el aliento de los labios de Dios, del Dios viviente, es la que habla. Amén. Por eso es vida y trae vida y es eficaz, enérgica. Por lo tanto, todo lo que hace lo hace bien. Esa es la palabra. Y penetrante. 3 características muy importantes. Viva, es eficaz, enérgica y es penetrante, capaz de cortar y entrar incluso en lo más profundo del ser del hombre. Y dice que toda espada de 2 filos, penetrante, y tiene 2 filos. O sea, corta por ambos lados. Esa es la idea. Y aquí entra en cuadro un elemento muy importante que ellos realizaban al momento del sacrificio. El sacerdote, cuando ofrecía los sacrificios delante de Dios, estos animales, utilizaba un cuchillo para cortar a estos animales. Y este cuchillo penetraba en lo profundo y descubría los secretos de los animales. En esta parte, el interior. Cortaba incluso hasta los huesos de estos animales, las coyunturas que unen estos elementos. Y aquí vemos que la palabra de Dios tiene 2 objetivos principales. Uno de ellos es juzgar el corazón y las intenciones del hombre, para traer castigo a los incrédulos, pero también de escudriñar aquí el corazón del hombre, saber las intenciones del hombre. Y esto es increíble de la palabra, porque la palabra de Dios penetra aún en lo que está más oculto y lo saca a la luz. Esa es la palabra y la idea que lleva. Entonces es cortante, juzga y escudriña. Juzga los corazones y las intenciones para traer castigo al que no cree, pero también al creyente va a juzgar las intenciones. ¿Cómo está su corazón en relación con Dios? Alcanza, dice. Es de 2 filos que penetra, alcanza. O sea, nada queda escondido, ni lo más profundo de estos. Hacía referencia también a estos sacrificios de los animales quedaba expuesto, así también los corazones de aquellos que se acercaban y que la palabra de Dios cortaba y penetraba, hasta partir el alma y aún el espíritu. Esta alma que tiene referencia a las emociones, a las intenciones del corazón, donde nosotros decidimos esta parte humana que el hombre tiene, y también esta referencia al espíritu, donde el hombre puede tener una relación íntima con Dios. La parte inferior, el alma, entonces, abarca todos los pensamientos, las emociones, incluyendo también el cuerpo, y la parte del espíritu que abarca estas 2 áreas también, el alma y el cuerpo. Penetra hasta esa profundidad que solamente Dios puede escudriñar. Ni el psicólogo ni nada más puede entrar ahí, ni el hombre alguno, sino solamente Dios, por medio de su palabra, llega. Las coyunturas y los tuétanos, estas coyunturas que unen lo más profundo, y hace referencia también las coyunturas al alma del hombre y los tuétanos al espíritu. Y esto vemos que hace una separación. Cuando el sacerdote cortaba, separaba las partes del cuerpo del animal. Así también la palabra de Dios separa lo carnal con lo espiritual. Hace una separación tan profunda, una división cortante. Y ese es el cuadro que ellos estaban viendo cuando el escritor de este mensaje les hablaba. Ellos tenían en su mente la función del sacerdote al ofrecer este sacrificio y separar estos huesos. Así también hace referencia entonces a la palabra penetrante de Dios, que muchos de ellos fueron juzgados por esta palabra y no entraron al reposo, a la tierra prometida. Fueron condenados. Solamente Josué y Caleb fueron los que ingresaron a esta promesa, a esta tierra prometida por Dios, porque fueron los únicos que fueron juzgados por la palabra, sus corazones fueron escudriñados y fueron hallados aceptables porque tenían fe. El otro parte del pueblo no tenía fe. Discierne los pensamientos, es capaz de juzgar los propósitos del corazón, las intenciones, posteriormente dice. Los conceptos entonces aquí habla acerca del pensamiento, la mente, el sentimiento que ellos tenían, la intención que tenían al hablar, al decir aquellas palabras. Imagínense toda esta riqueza que encierra este simple versículo, que en realidad no es simple, sino que es muy complejo. Pero cuando lo vemos a la luz de este cuadro de los sacrificios que ofrecían los sacerdotes, conocemos mucho más la intención que Dios tiene al hablarle a su pueblo.
Por lo tanto, esta palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo más increíble es que saca todo esto a la luz. Cuando el sacerdote partía este animal, todo el pueblo podía ver el interior y lo que se ofrecía delante de Dios. Así también Dios, con su palabra, puede penetrar hasta lo profundo y sacar a la luz lo más oculto de las intenciones de los hombres. Y esto fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Cuando ellos iban camino, haciendo referencia al tiempo de Moisés, iban camino a la tierra prometida. Por esta misma palabra fueron juzgados y fueron castigados. En cambio, Josué y Caleb fueron juzgados, se vio la intención de ellos, Dios conocía la intención de su corazón, y ellos pasaron a poseer la tierra que Dios había prometido a sus padres. Así que esta es la palabra y el poder, la autoridad de la palabra de Dios. ¿Amén? Pero nosotros también podemos sacar lecciones muy importantes. Si bien nosotros no somos el pueblo de Israel, pero esta misma palabra de Dios discierne nuestro corazón. Esta misma palabra de Dios escudriña lo profundo de nuestro ser. Esta misma palabra nos convenció de nuestro pecado y la necesidad de depositar nuestra fe en Jesús. Y no solamente eso, sino que conoce nuestro corazón. Y esto es lo bello, hermanos, porque no necesitamos aparentar delante de Dios. Dios nos conoce tal como somos, sabe las intenciones. Si venimos a servir al Señor, ¿cómo está nuestro corazón? Porque llega hasta lo profundo, parte, separa, abre y saca a la luz. Así que, hermanos, delante del Señor no podemos esconder nada. Así que cuando su palabra nos exhorta y nos amonesta, sabemos que es verdad y hay que simplemente obedecer. Hay que obedecer en los incrédulos para salvación y en los creyentes para seguir en el camino y la senda derecha. ¿Amén? Así que repitamos una vez más. 1, 2, 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Vamos a orar. Amado Padre, doy gracias por este tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra. Damos gracias por este mensaje. Ayúdanos a tener siempre ese corazón humilde delante de ti, a poder poner atención a tu palabra y que ella vaya exhortando y guiando nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesús.